Aquí estamos como siempre, señores, dando gracias a Dios porque Él permite que entremos en contacto con ustedes a través de esta plataforma Plata Informativo. Recuerde que si usted quiere comunicarse con Nando Fortuna, su teléfono es el 809-416-4310. Repito, 809-416-4310. Es el teléfono en que usted puede comunicarse con Nando Fortuna por si quiere dejar su cintillo, el cintillo de su producto en esta plataforma, por si desea anunciarse en esta plataforma, por si desea patrocinar alguno de estos programas que por aquí se transmiten. Si quiere también dejar su mensaje, si quiere pedir que toquemos algún tema específico, pues también puede marcar a Nando al 809-416-4310. Ese es el teléfono WhatsApp de aquí de Plata Informativo. Mire, hoy yo no puedo iniciar sin decirle que tenemos, como siempre, una palabra clave, un valor clave. Y hoy las palabras clave son la aptitud y la actitud. Actitud con P y actitud con C. ¿Qué es la actitud con C? Con P. La actitud con P es aquella cualidad que tienen algunos seres humanos o que llevan seres humanos, los cuales pueden aprender, pueden desarrollar habilidades para de manera rápida aprender y desarrollar algún tipo de actividad. Pueden fácilmente presentar inclinación a cualquier deporte, a cualquier área del arte, a cualquier área de la ciencia. Se desarrollan, lo aprenden, lo transmiten y entonces eso que usted trae con usted de manera innata se llama aptitud. Ahora, está la actitud con C, que es esa cualidad que tiene la gente para aprender cosas y repetirla. Aprender algunas situaciones y pueden entonces repetirla. Esa actitud puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser neutra, puede ser de muchas maneras. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que tienen aptitudes con P y las que tienen aptitudes con C? Bueno, las personas de aptitudes con P son transformadoras, son gentes que originan cambios, son gente creativos, son gente que regularmente son exitosos. Ahora, la gente de actitud con C son aquellos que son moldeables, que son manejables, lo que les gusta hacer coro, o sea, siempre van repitiendo cosas. Ahora, para una actitud negativa, vaya la positiva, ¿verdad? Tiene que estar en disposición de aprender, porque de eso depende su accionar, de lo que aprenden. Y hoy tenemos que hablar de un ser humano que tuvo aptitud. Y estoy hablando del doctor José Francisco Peña Gómez, que en el día de hoy se cumplen 27 años de su desaparición física. Un hombre que además de la aptitud, lo adornaban muchas cualidades. Peña Gómez, a pesar de su origen humilde, de su origen económicamente pobre, materialmente pobre, era un hombre que Dios lo que pretendía darle se lo dio por aquí, por la cabeza. Y entonces Peña Gómez creaba situaciones, Peña Gómez creaba ideas, Peña Gómez creaba partidos, Peña Gómez creaba muchas cosas. Y esas mismas cualidades le causaron a Peña su muerte probablemente a una edad muy joven, diría yo. Pero a pesar de eso, de los golpes que le daban sus compañeros, que le daba la gente de la oposición, él era una persona humilde, era una persona sencilla, era una persona solidaria y sobre todo
era una persona que practicaba la gratitud, sino, recuerde cuando él hablaba de Mitterrand, la manera como lo decía, como vibraba. ¿Por qué? Porque Peña Gómez no solo fue grande en República Dominicana, Peña Gómez fue un gran embajador de la República Dominicana en gran parte del mundo. Fíjese que llegó a ser representante para América Latina por mucho tiempo de la Internacional Socialista. Eso hablaba de su grandeza. Peña Gómez llegó al Partido Revolucionario Dominicano, fundado por el profesor Juan Bosch, a muy temprana edad. A los 3 años de estar en ese partido, recuerdo que el profesor Juan Bosch tenía un programa que se comunicaba con el pueblo que se llamaba Tribuna Democrática. Luego Peña Gómez fue insertándose en Tribuna Democrática y ya luego él era que lo hacía. Peña Gómez logró desarrollar un liderazgo tan rápido en el PRD que ya para el 1963 el doctor Peña Gómez era la figura visible de ese partido. En ese caso, forzando o dándole la iniciativa al profesor Juan Bosch de salir del PRD y formar entonces lo que en aquel momento se llamó el PLD, Partido de la Liberación Dominicana. Partido que en determinado momento también tuvo la idea de irse. Pero vamos a hablar de Peña Gómez en este momento porque es al que le corresponde. Peña Gómez hizo crecer al PRD de manera exponencial. Siempre tuvo de frente a personas como el doctor Joaquín Balaguer, que siempre que se acercaba a una contienda electoral, como en todos los tiempos, sacaban el tema de su nacionalidad supuesta haitiana. Y utilizaban aquel tabú que todavía le queda en la cabeza al dominicano, no por las contradicciones que han habido entre República Dominicana y Haití, sino porque todavía nosotros tenemos mucha gente xenófaga aquí, tenemos mucha gente racista. No es que son nacionalistas, la mayoría lo que son es racistas. Y yo entiendo que a Peña Gómez aquello le hizo mucho daño para no darle el paso al poder. E inclusive se sacaban anuncios en ese sentido cuando había contiendas electorales. Peña Gómez no solo tuvo que enfrentar al doctor Joaquín Balaguer en el terreno electoral, tuvo que enfrentarlo en la discriminación que se encendía contra él. Pero aún así eso no era suficiente para opacar aquel liderazgo nacional que tenía aquel hombre, aquel arrastre de masa que tenía aquel hombre, aquel atractivo que se llama liderazgo que tenía hacia los demás. Y el líder tiene muchas de las cualidades que exhibía o que estaba, de las que estaba adornado el doctor José Francisco Peña Gómez. En muchas ocasiones, Peña Gómez pudo ser candidato a la presidencia. En muchas ocasiones, Peña Gómez tuvo la oportunidad de ser presidente. Pero no solo se lo impedía el zorro del doctor Joaquín Balaguer, sino que debió enfrentar su partido a lo interno. Caso Jacobo Masluta, el más visible. Porque los partidos en República Dominicana, o los que componen los partidos en República Dominicana, tienen la creencia de que cuando un partido está próximo a llegar al poder, cuando un partido asciende al poder, entonces todo el que está ahí cree que puede ser. Todo el que está ahí cree tener la cualidad de ser esto o aquello y hasta presidenciable, como ahora le llaman. El doctor José Francisco Peña Gómez, que hoy cumple 27 años
de su fallecimiento, se dio el paso, inclusive muchas veces, en dirección de la dirección de su partido. Se dio el paso en muchas ocasiones a personas que tenían mucho menos cualidades para ser presidentes que él. Pero eso se llama ser líder, sacrificarse para que lo que tenga que ser, sea. Y en aquel momento lo que importaba era preservar el partido, en este caso el PRD, el Partido Revolucionario Dominicano. El doctor José Francisco Peña Gómez fue a una convención con Jacobo Masluta y perdió, supuestamente, convención que él estuvo en los medios y demostró con actas, supuestamente, que no la había perdido, pero prefirió pasar y dejar que Jacobo Masluta participara, e inclusive después lo acusaron de que él había accionado para que no ganara Jacobo Masluta, porque también fue calumniado muchas veces el doctor José Francisco Peña Gómez. Ese hombre inmenso que tuvo el PRD y que formó otros partidos, realmente dejó como legado ese partido que usted ve ahí y otros más que él formó, pero también dejó como legado lo que debió ser la honestidad en política, cosa que se ha perdido o se perdió hace rato. El doctor Peña Gómez, para lo que dicen por ahí que no era tal líder porque perdió de Leonel Fernández, creo que se equivocan o intentan falsear los hechos y distraer la verdad. El doctor José Francisco Peña Gómez no perdió de Leonel Fernández. El doctor José Francisco Peña Gómez le ganó el sistema amañado. Le ganó el sistema amañado que luego de haberle quitado unas elecciones en el 1994, donde le ofertaron que tomara 2 años el doctor Joaquín Balaguer y 2 años él, cuestión que es una controversia. Algunos dicen que debió tomarlo y yo digo que no, respetando a los demás. Porque cuando usted acepta la mitad de lo que le corresponde, ¿qué es lo que usted está diciendo? Que eso usted no lo merecía o no lo ganó. Y el doctor José Francisco Peña Gómez, todo el mundo sabe que ganó esas elecciones. Todo el que tiene raciocinio sabe que el doctor José Francisco Peña Gómez ganó esas elecciones. Desde ese momento vino el doctor José Francisco Peña Gómez teniendo tropiezos. Porque entonces luego vinieron los tropiezos en su partido. Yo pienso, señores, que como dominicanos tenemos que reflexionar. ¿Quién tiene valor y quién no tiene? ¿Quién aprovecha circunstancias y quién trabaja para crear las circunstancias? Por eso la aptitud y la actitud. ¿Quién trabaja para crear las circunstancias y quién se aprovecha de las circunstancias? Aquel penoso, y voy a decirlo de esa manera, 1996, cuando el doctor Joaquín Balaguer levantó la mano a Leonel Fernández, y yo sé que en política todo pasa y todo es, porque cuando nos tornamos antiéticos, y a eso es lo que se ha estado practicando en República Dominicana hace mucho tiempo, la política antiética, un hombre con 24% a uno que tenía 49 y tanto por ciento, dígame usted realmente quién era la persona que el pueblo quería como presidente en ese momento. La mayoría absoluta del pueblo. Plata Informativo. Informarte es nuestro compromiso.